Muy buenas tardes, jóvenes, en este segundo encuentro juvenil, aquí en Austin, Texas. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en este último día de este encuentro juvenil. Se te movió. Ahora Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta tarde, en este encuentro juvenil, en este último día de este encuentro juvenil aquí en Austin, Texas, en donde las bendiciones de Dios han estado siendo derramadas en nuestras almas y hemos estado viendo cómo Dios en este tiempo final ha tenido misericordia de nosotros. Y aún ustedes estando en una nación que está sentenciada a juicio, aún con todo y eso, por ustedes ser latinoamericanos, ustedes han alcanzado misericordia de parte de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque la misericordia divina ha sido extendida aún a los latinoamericanos que se encuentran fuera de la América Latina o del Caribe. Eso para mí me llena de alegría porque veo que Dios le da la oportunidad a sus hijos, a los latinoamericanos y caribeños, aún estando fuera del continente. Aún estando fuera del continente por motivos de mejores trabajos y condiciones económicas, lo cual pues todos buscan, porque cada persona busca lo mejor para él y para su familia, eso es normal, pero sobre todo busquemos donde estemos la bendición de Dios, la cual está en su palabra, porque la vida está en la palabra que es Cristo y toda bendición de Dios está en la palabra que es Cristo. Y no importa dónde usted se encuentre, siempre tenga a Cristo la palabra correspondiente para el tiempo en que vive, para la edad y dispensación que corresponde para ese tiempo, y usted tendrá siempre la bendición de Dios y usted tendrá siempre la vida de Dios, porque la vida está en Cristo la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y sigue diciendo el apóstol San Juan, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿dónde estaba la vida? En el Verbo, el Logos. Y la vida era la luz de los hombres. Por esa causa el Señor Jesucristo podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque la vida está en la palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La vida eterna está en la palabra, porque la palabra, el Verbo, el Logos, era en el principio con Dios,
Y el Logos, el Verbo, era Dios. Y también dice que era con Dios. Ahora, como ya sabemos, Dios, lo primero que en su programa divino, Él pensó y estableció, fue Él hacerse algo visible, hacerse un hombre de una dimensión, Él hacerse un hombre y desde ahí Él llevar a cabo toda la creación. Ahora, Dios comenzó el programa de la creación con Él mismo, creándose un cuerpo de la dimensión sexta. Cuando Él creó ese cuerpo, ahí también Él creó esa dimensión en donde se movería Él en ese cuerpo, porque Dios es el creador de las dimensiones también. Y encontramos que Dios en ese cuerpo llamado el Verbo, el cuerpo de la palabra, de la teofanía, Él ahí, con una apariencia de un hombre, creó el universo, creó todas las cosas, ángeles, arcángeles, querubines, y luego tomó también a Adán. Recuerden que todos los hijos de Dios son eternos. Los hijos de Dios estaban en Dios aún desde antes de la creación. Y Dios trajo también a Adán en un cuerpo teofánico. Ahí fue donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Él le creó un cuerpo teofánico a Adán y allí le dio todo poder y autoridad sobre el planeta Tierra, sobre las aves de los cielos, los peces del mar y sobre los animales del campo y sobre toda la vegetación, sobre todos los árboles, sobre todas las cosas. Y allí Adán estaba a imagen y semejanza de Dios, un hombre teofánico, un hombre con un cuerpo como el que nosotros vemos los unos a los otros, pero de otra dimensión. Ahí fue donde Adán recibió todo el poder y dominio y autoridad. Ahí fue donde Adán fue colocado como rey sobre este planeta Tierra. Y luego más adelante, Dios del polvo de la tierra le creó un cuerpo físico, un cuerpo de esta dimensión terrenal, un cuerpo que estaba sujeto a la dimensión de luz, tiempo y materia, pero el cuerpo teofánico pertenece a la sexta dimensión, no está sujeto a esta dimensión terrenal y no es visible tampoco en esta dimensión terrenal, excepto en algunos casos. Ahora,
encontramos que con la caída del ser humano, el ser humano perdió todos sus derechos como un ser a imagen y semejanza de Dios. Perdió sus derechos a la vida eterna, a la juventud eterna, a la felicidad eterna y al gobierno de este planeta Tierra como rey, que fue la posición que Dios le dio a Adán aquí en la tierra. Ahora, luego de la caída, el ser humano ha estado viniendo a este planeta Tierra sin pasar por la sexta dimensión y obtener allí un cuerpo teofánico y ser a imagen y semejanza de Dios antes de venir a este planeta Tierra en un cuerpo visible. Por esa causa el ser humano no puede con su mente entender las cosas de Dios, ni tampoco tener recuerdo del pasado. No puede tener recuerdo de lo que era antes de venir a este planeta Tierra. Escasamente recuerda el tiempo de su niñez, pero ni siquiera recuerda el tiempo en que nació, excepto cuando lee el acta de nacimiento o sus padres le dicen que nació en tal fecha. Pero vean ustedes, el ser humano perdió una bendición muy grande. El ser humano antes de la caída tenía las dos conciencias juntas y podía utilizar el 100% de su cerebro, pero después de la caída las dos conciencias del ser humano quedaron separadas. Viene con las dos conciencias separadas y solamente puede usar de su cerebro el 10%, dicen los científicos. Y si con el 10% el ser humano ha podido hacer todo lo que nosotros podemos ver, ha podido hacer aviones, automóviles, cohetes, y ha podido hacer todas esas construcciones tan grandes, y ha podido hacer tantas cosas que el ser humano mismo dice que son importantes, con un 10% solamente, ¿cómo sería? Si el ser humano tuviera el 100% de su cerebro abierto, consciente, pero está inconsciente el 90% de su cerebro. Y ahí es donde están los tesoros grandes del ser humano que le fueron prohibidos luego de la caída, porque los utilizaría para mal, estando caído. Pero el ser humano regresará a la vida eterna. El ser humano regresará a ser un hombre con las dos conciencias juntas, un ser humano que podrá utilizar el 100% de su cerebro y que podrá ver en otras dimensiones también, lo cual con la caída fue perdido, pero con la restauración de la vida eterna todo eso será restaurado nuevamente. Por esa causa podemos ver en Apocalipsis capítulo 22, en donde nos habla de la eternidad, podemos ver ahí cómo será el ser humano luego que esté restaurado a la vida eterna. Leemos en el capítulo 22, verso 1 en adelante, hablando de la Nueva Jerusalén, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. ¿Por qué? Porque la maldición de la caída es quitada, y toda maldición es quitada con la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna. Y el trono de Dios, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Ahí tenemos una bendición muy grande que viene para los hijos de Dios al ser restaurados. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Reinarán por qué? Porque somos reyes y sacerdotes con Cristo, y seremos restaurados al reino de Dios, como reyes y sacerdotes, y viviremos por toda la eternidad, y permaneceremos jovencitos de 18 a 21 años en apariencia. Nos pasarán 100 años, 1000 años, 100.000 años, 1.000.000 de años, 100 millones de años, y siempre estaremos en la flor de la juventud. ¿Por qué? Porque seremos restaurados a la vida eterna, porque hemos recibido la palabra, que es Cristo, donde está la vida. Amén. Es lo más importante que usted y yo podemos recibir. La palabra, que es Cristo, que es donde está la vida. La palabra de la edad y dispensación en que vivimos. Así como otros en otras edades y dispensaciones recibieron la palabra para la edad y dispensación en que vivieron. Allí estaba la vida para ellos, y en la palabra de nuestra edad y nuestra dispensación está la vida para nosotros, porque la vida eterna está en la palabra, que es Cristo. La vida eterna está en la palabra. En la palabra para la edad y dispensación en que la persona vive. Por esa causa, siempre Jesús decía, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Él también dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Y él también dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y también dijo el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida eterna. Porque la vida eterna está en la palabra, porque la palabra es Cristo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y aprecio mucho que me hayan invitado para estar con ustedes en estas actividades de este segundo encuentro juvenil aquí en Austin, Texas.
este segundo encuentro juvenil nacional. Así es que muchas gracias por vuestra amable atención, muchas gracias por vuestra invitación, la cual recibí con alegría, y que Dios continúe bendiciéndolos a todos ustedes, jóvenes, y que continúe dándoles vida por medio de su palabra, porque la palabra, que es Cristo. Así es que adelante, jóvenes, con la palabra para vida eterna. Adelante, jóvenes, en marcha, juventud en marcha, la juventud en marcha hacia la eternidad. La juventud en marcha hacia la eternidad con la palabra, porque la vida eterna, la eternidad, está en la palabra. Miren ustedes cómo es que se ha puesto en marcha la juventud a la eternidad con la palabra, porque en ella es que está la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Oh, de verdad. Así es que adelante, jóvenes, juventud, en este segundo encuentro juvenil nacional, juventud en marcha hacia la vida eterna con la palabra, que es donde está la vida. Bueno, por aquí vamos a pedirle a nuestro hermano Bermúdez que pase por aquí nuevamente, y así él concluya nuestra parte en esta noche, y así ya podamos ir preparándolo todo para nuestro regreso a Puerto Rico, que será en la mañana. Pero ya estaremos en esta noche viajando hacia el aeropuerto para en la mañanita tomar el vuelo que nos llevará a Puerto Rico. Así es que para mí ha sido una bendición muy grande estar con ustedes. Así es que espero también estar en otra próxima ocasión con ustedes, no sé si en este año o en el próximo año. Ya en este año nuestro hermano Bermúdez ya tiene en su programa nuevamente pasar por acá por Austin, Texas. Ya dice por ahí, escucho como que es agosto, ya eso está pegadito ahí en la esquina. Así es que ya estaremos nuevamente con ustedes en el mes de agosto para continuar dándole a ustedes la palabra, que es donde está la vida eterna. Y como ustedes se han puesto en marcha hacia la eternidad, hay que darle lo que los lleva a la eternidad, la palabra, que es Cristo. Estaba hablando con mi esposa, con Erika, hace unos momentos cuando estaba allí, y ella les envió también saludos a todos ustedes. Reciban los saludos de su parte. Ella no pudo estar acá en esta ocasión, ya que para el mes de julio, a fines de julio, vamos a tener un bebé. Y ya cuando la vean ya la van a ver con ganancias. Así es que
La última vez que estuvimos aquí vieron ustedes a 2 y cuando la vuelvan a ver conmigo van a ver a 3. Para mí ella es una bendición que Dios me ha dado y también todos los niños que Dios me dé a través de ella serán una bendición para mí y para todo el pueblo de Dios. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Gracias, William, Dios te bendiga.